tormentas que muchas veces llueve y paró. No condiciona al hombre el tiempo, si sopla viento enfréntalo. De ti depende, hay una lucha, que solo tuya vencerte a vos. Y como el agua templa el acero, te hace más fuerte la lucha de hoy. Tenés el arma que Dios regala y está guardada en tu interior. Hola, en este microprograma vamos a hablar sobre los fieles difuntos y para ello vamos a contar nuevamente con la presencia del padre Sergio Gianfranchi, quien nos va a hablar sobre este particular. Lo escuchamos atentamente. Buen día a todos, esta es una nueva emisión de Compartiendo Experiencias y esta vez en este mes de noviembre hablar sobre una realidad que nos va a venir bien a todos porque nos va a preparar, que es la realidad de los fieles difuntos. Dios mediante, el 2 de noviembre vamos a celebrar esta fiesta, porque es una fiesta para nosotros también, la fiesta de la victoria, ¿no es cierto?, que compartimos con Jesucristo, vencedor de la muerte, victoria que también compartimos nosotros, los miembros de la Iglesia. Pero también sabemos que el cielo que se nos promete requiere una preparación, ¿no es cierto? Por eso estamos en este mundo preparándonos a ese aspecto que es tan importante. Para comenzar este breve compartir, estaba recordando que hace poco el Papa Francisco dio un discurso al Consejo Pontificio sobre la cultura, ¿no?, y las academias pontificias, queriendo recordarle a estos miembros de este instituto que hay aspectos de nuestra fe muy valiosos y muy ricos, ¿no?, que no pueden quedar en el olvido ni ninguneados, vamos a decir, ¿no? Y entre ellos está la belleza de la vida eterna, la belleza de lo que nos espera, ¿no es cierto?, de cuando resucitemos. La belleza de la vida eterna que nos ha ganado Jesucristo. Dios Padre ha enviado a su Hijo Jesucristo que ha entrado en la cruz, en una muerte ignominiosa, en un dolor terrible, ha derramado su sangre para obtenernos esta vida eterna, esta vida nueva, ¿no es cierto? Bueno, son verdades que no podemos dejar de lado, la belleza que nos espera cuando resucitemos, cuando nuestros cuerpos resuciten. Entonces decía el Papa que son verdades de fe que tienen que ocupar un lugar muy central en la evangelización. No pueden quedar de lado estas verdades. Y también, siguiendo a San Juan de la Cruz, ¿qué decía San Juan de la Cruz? Esperanza de cielo, tanto alcanza cuanto se espera. El cielo que nos espera. A veces es muy gracioso, ¿no?, escuchar a mucha gente cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué espera del cielo? ¿Cómo se imagina el cielo? Sobre todo los jóvenes, ¿no?, que tienen una idea del cielo como algo aburrido, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahí todo el tiempo, toda la eternidad? ¿En qué nos vamos a ocupar? Pero no, sabemos que va a ser una plenitud, un encuentro único, sublime. Con todo lo hermoso que uno disfruta en este mundo, lo que puede gozar en este mundo se va a reduplicar, centuplicar. Bien, cuando hablamos de la vida eterna, de las realidades definitivas, que dice el Papa no debemos dejar de lado, se nos invita a prepararnos para ese momento culminante. Como cristianos, como bautizados, tenemos que prepararnos para poder contemplar aquello que esperamos. Estoy pensando que muchos santos tuvieron experiencias anticipadas de ese cielo, ¿no es cierto? Si uno va, por ejemplo, San Pablo, en la primera carta a los Corintios, habla de una experiencia, ¿no? Que él habla de un hombre, pero supuestamente es él, ¿no es cierto? Dice de un hombre que tuvo una experiencia que habla de haber llegado a un tercer cielo, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, dice, ¿no? Lo cierto es que ni el ojo vio, ni el oído oyó, dice, ¿no?, lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Por eso evangelizar es dar a conocer estas realidades, ¿no es cierto?,
realidades definitivas que conocemos, que podemos llegar a conocer por la revelación. Y lo que nos revela el mismo Hijo de Dios, Jesucristo. Volviendo al tema del Monte Tabor, recordemos ese pasaje, que siempre lo sacamos, ¿no es cierto?, a relucir porque es un pasaje fundante donde Jesucristo llama a unos apóstoles, ¿no es cierto?, 3 apóstoles para que sean testigos de un milagro inmenso, ¿no?, que están en un monte, viene una nube que los cubre y Jesús está hablando con Elías, con Moisés, y dice su rostro resplandecía como el sol, sus vestidos estaban resplandecientes. Es una experiencia que anticipa la gloria. ¿Pero por qué? Porque unos días después tendrían que ver estos discípulos, ¿no es cierto?, que estaban absortos, estaban maravillados, ¿no?, tendrían que encontrarse con la cruz, el sufrimiento, el dolor, donde Jesucristo entonces allí nos redime del pecado y de la muerte. Pero para que esa realidad no sea un escándalo tan fuerte, ¿no?, es que Él se transfigura. Previo a ese dolor, a esa pasión, a ese sufrimiento, está el monte Tabor. Y esto nos habla de la purificación del pecado. Toda vez que nosotros también, ¿no?, somos invitados a llevar la cruz, a sobrellevar el sufrimiento, el dolor. Nuestra vida siempre está transcurriendo así. Hay momentos de Tabor, de luminosidad, pero hay momentos también de cruz. Y esa cruz habla de la purificación del pecado, purificarnos del pecado. Y cuando hablamos del purgatorio, tiene que ver también con esa purificación, de completar esa purificación más allá de esta vida. Si en esta vida estamos, ya sea con las contrariedades, con los sufrimientos, las enfermedades, las crisis por las cuales y las pruebas por las cuales Dios nos permite atravesar, purificándonos de nuestros pecados. Pero una vez que nosotros partimos de esta realidad, de este plano existencial al otro plano, nos encontramos con esta realidad del purgatorio, realidad maravillosa, hermosa del purgatorio. Creo que es una de las realidades más hermosas y bellas, las del purgatorio, porque el purgatorio es justamente el alcance de la misericordia de Dios, como la última manifestación de la misericordia de Dios. Porque imaginemos nosotros que al morir quedáramos como cristalizados en lo que somos hoy, ¿no?, con nuestras faltas, nuestras miserias, nuestros egoísmos, nuestra sensualidad, y nos quedáramos así, sin posibilidad de una purificación. Entonces Dios no nos deja en ese estado, sino que Dios allí interviene. Y entonces el purgatorio, ¿qué es? Dejar que Dios obre a fondo, no poner obstáculos. Ahí en el purgatorio dejamos que Dios actúe purificándonos directamente. Es decir, sacar de nosotros, como sacar todo lo malo, todas las escorias malas que han quedado, se nos han pegado, de nuestros vicios, de nuestras actitudes negativas, de nuestros desenfrenos, de nuestra soberbia. Tenemos que ser purificados, No podemos ver el alma de las personas, pero de algo que podemos estar seguros es que ustedes y yo tendremos que ser purificados. Porque para experimentar el cielo tenemos que ser preparados, purificados. Y esto también causa un cierto dolor. La purificación también, en la purificación entra, ¿qué dolor? El dolor de en ese momento pensar las veces que pudimos haber aprovechado todos los medios que Dios nos regalaba para convertirnos y lo hemos desaprovechado, ¿no es cierto? No hemos estado a la altura, o hemos dejado para mañana, ¿no?, una confesión, una conversión. Por eso, qué importante aprovechar este tiempo. Ese dolor que también Jesús habla muchas veces como el rechinar de dientes. ¿Qué significa rechinar de dientes? ¿Vieron cuando uno
por ejemplo, sale corriendo al trabajo, ¿no? Y qué sé yo, se olvida la llave dentro de la casa y cerró la puerta, o se olvida el celular, está en la esquina, en la parada del colectivo y se muerde como diciendo, qué tonto, ¿no? Me olvidé tal cosa. Y así será también, hermano, seguramente en el otro plano de la existencia. Si nos hemos olvidado de Dios, si no hemos aprovechado, el rechinar de dientes es, qué tonto, ¿cómo no lo aproveché? Pero ¿cómo poder aprovechar en este tiempo, un tiempo de gracia que Dios nos regala? El Catecismo de la Iglesia Católica, también hablando de esta realidad del purgatorio, nos propone la comunión de los santos. ¿Qué es la comunión de los santos? A través de sufragios, de oraciones, de ofrecer la Eucaristía por nuestros queridos difuntos, ayudar a que ellos se acelere este tiempo, vamos a decir, ese estado de purificación, ¿no es cierto? Cuando rezamos por los difuntos, decimos, dale Señor el descanso eterno. El descanso tiene que ver con la paz, fruto de la victoria de la resurrección de Jesús, que ellos alcancen pronto esa paz y brille para ellos la luz que no tiene fin. Hay almas que aún están, sabemos que en el purgatorio también como estados del alma, distintos estados, y hay almas que quizás están en oscuridad, ¿no es cierto? Es lo que en los rituales del exorcismo se habla de fantasmas o almas oscuras, y muchas veces se manifiestan a sus familiares. Mucha gente que han encontrado esta manifestación de algún ser querido. ¿Qué es lo que piden las almas del purgatorio? Oración, que oremos por ellas. Son almas que quizás están vagando en la oscuridad por sus actitudes de cerrarse a la misericordia de Dios o no perdonar, etc. No sabemos, ¿no? Pero sabemos que merecen nuestra oración, ofrecimientos por estas almas, ¿no? Por eso vemos como el purgatorio es, vuelvo a repetir, la acción de misericordia de Dios que llega hasta este extremo, ¿no es cierto? Cuando la aparición de Fátima a estos pastorcitos que eran unos niños, ¿no? 9, 10 años, y tuvieron esta experiencia que la Virgen primeramente les mostró el infierno, ¿no es cierto? La realidad de las almas que se niegan a aceptar el perdón, el amor de Dios. Y cuando hablan del purgatorio y María les habla del purgatorio y les muestra también a estos niños, le preguntan a la madre por una amiguita, ¿no? De 13 años, ¿qué fue de tal persona? ¿Qué fue de esta niña, esta amiga, ¿no? Y la Virgen responde que sí, se salvó, pero que estará en el purgatorio hasta la parusía, siendo que esta era una niña de 13 años, ¿no? Bueno, cuánto también esto nos tiene que ayudar a nosotros a esta verdad de fe, a poner nuestros medios, ¿no? Para poder aprovechar el tiempo presente para que ese momento nos encuentre realmente, como muchas parábolas dice Jesús, ¿no? Que nos encuentre atentos. Les agradezco esta atención, les agradezco el escuchar esta breve charla, y para despedirme quiero orar por nuestros queridos difuntos y darles una bendición. Dale, Señor, el descanso eterno, que brille para ellos la luz que no tiene fin, que las almas de nuestros queridos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Y reciban ustedes la bendición de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchas gracias. No te preocupes, habrá tormentas, que muchas veces llovió y paró. No condiciona al hombre el tiempo, si sopla viento enfréntalo. De ti depende, hay una lucha, que solo tuya vencerte a vos. Y como el agua templa el acero, te hace más fuerte la lucha de hoy. Tienes el arma que Dios regala y está guardada en tu interior.